Estamos con el Sheikh Abdul Karim Paz y nos va a explicar, cuando se refiere en su libro al diálogo interreligioso, cómo lo define él y cómo es la historia de ese diálogo interreligioso. Bueno, el diálogo interreligioso, en rigor, tenemos que decir acá varias cosas, pero vamos a decirlas rápido. Una es que si hay un solo Dios, no puede haber religiones que se contradigan de un solo Dios, porque Dios, por definición, es absoluto, es perfecto, no se equivoca, es sabio, es sapientísimo, etcétera, y por lo tanto no se contradice. Por lo tanto, debería haber una religión, no religiones. Pero cuando miramos a la humanidad vemos religiones efectivamente y que se contradicen en algunos puntos y tienen mucho en común entre ellas, sobre todo las abrámicas, es decir, la judía, la cristiana y la musulmana o la islámica. Pero, entonces, cuando hablamos de diálogo interreligioso estamos hablando ya en una escala humana, con las interpretaciones sobre ese Dios único y esas revelaciones o esos mensajes. Entonces podemos decir que en rigor el eje, nuevamente hablando del eje del diálogo, es el diálogo de Dios con los hombres y el diálogo de sus mensajeros con los hombres, con los seres humanos, que tienen diferentes ideas y los profetas, todos ellos, Abraham, Jesús, Muhammad, Noé, etcétera, etcétera, y todos los 124.000, porque los hubo en Asia, los hubo en América, los hubo en África, los hubo en todos los continentes. No es que estamos hablando de esto solo del Medio Oriente, sino que el Medio Oriente tiene una situación geográfica estratégica, porque es medio, digamos, es un lugar medio, incluso desde el punto de vista de la aparición y de la expansión de la humanidad, que llega a América por Alaska, digamos, en un proceso de muchos, muchos miles de años. Entonces esa centralidad hace que los profetas más importantes estén ahí. Pero el diálogo por excelencia es el diálogo de Dios con los seres humanos y el diálogo de los profetas con los hombres. Ese es el eje y esa es la fuente de donde se nutre y donde nace y donde se motiva, digamos, este diálogo entre las distintas personas que tienen distintas visiones, distintas interpretaciones. O sea, el diálogo interreligioso no podemos creer que es un fenómeno que aparece ahora en Occidente, digamos, no. Es muy viejo, el Corán tiene diálogo interreligioso, Jesús tiene diálogo interreligioso, habla con los judíos, habla con los samaritanos, etcétera, habla con los romanos y así todos los mensajeros. Muchísimas gracias, Sheikh.